Mañana les coloco el siguiente cuestionario. La idea de los cuestionarios es que ustedes tengan contacto con el texto, que es uno de los errores que pienso yo se cometen mucho en en los estudios bíblicos, ¿no? Porque generalmente en las escuelas bíblicas, cuando se ve Romanos, Corintios, cualquiera de estas epístolas, se citan comentarios, ¿no? Y yo soy de los que casi no cita comentarios, no lo hago por una razón específica. No es que yo me oponga a los comentarios, pues eso es muy bueno, pero a veces pasa que nosotros llegamos a leer tanto los comentarios que nos olvidamos de la lectura del texto bíblico y los comentaristas nos llevan por caminos distintos al texto. Entonces, es más importante que cualquier estudiante de las escrituras eh, se preocupe por leer la Biblia y después, ¿no? Entonces, sí acudir a los comentarios o a los comentaristas. Entonces, en este caso, lo que a mí me interesa es que ustedes lean el texto. Y la idea de las preguntas que yo hago en los cuestionarios no es para que ustedes busquen en Google o en otros lados, sino para que lean el texto y del texto deduzcan o saquen las respuestas. Y siempre van a estar allí en el texto. Y el principio allí es precisamente que ustedes lean el pasaje antes de que nosotros vengamos acá, a esta clase. Bien, 16 capítulos tiene Romanos. Pablo escribe, decíamos, probablemente en el año 57 y probablemente desde Corinto. Él escribe. Escribe a una iglesia que él no estableció. Empecemos por aquí. Generalmente, Pablo escribe a iglesias que él personalmente ha establecido. Se escribe a los Efesios, pero él estableció la iglesia de los Efesios; se escribe a los Corintios, pero él estableció la iglesia. Entonces, él siempre escribe iglesias establecidas. En este caso, él está escribiendo a una iglesia que él no estableció personalmente, que es la iglesia en Roma. No. Entonces surge la pregunta de por qué le escribió. Hay muchas teorías sobre por qué escribió. No las voy a barajar en esta clase. Pero hace aproximadamente 25 años llegó a mis manos un libro que decía 20 posibles propósitos de la epístola a los romanos. Entonces, para que vean que había 20 teorías bien sustentadas en ese momentito sobre por qué Pablo escribe a los romanos o qué estaba pasando en la iglesia de Roma. Eh, para no perder tiempo en eso, porque ahí podríamos, vamos a tener 10 clases. Este curso tiene 10 clases, ya llevamos dos, o sea, este sería el segundo, y podríamos ver dos teorías por clase y pasarnos allí. Entonces, me voy a saltar todo eso y voy a postular la que yo pienso es la razón por la cual Pablo escribe a Roma. Resulta que la iglesia de Roma está experimentando una división interna. O sea, la iglesia se está dividiendo. División no es que ellos se reúnen en diferentes lugares. Quiero aclarar eso. Generalmente la iglesia primitiva se reunía en diferentes congregaciones. Ellos no eran como nosotros. O sea, nosotros no somos como era la iglesia primitiva al 100%. Eso lo he dicho varias veces. La iglesia de Cristo del siglo XXI no es exactamente igual y no estamos llamados a ser igual. Nosotros hoy en día tenemos edificios y eso hace que nuestras congregaciones puedan tener 300 miembros, 400; en algunos lugares son más numerosas, ¿no? En otros menos, pero podríamos llegar hasta los 1000 miembros. Las iglesias en Estados Unidos o en África sobrepasan los 1500, ¿sabes? Miembros, porque un edificio se los permite. La iglesia primitiva no tenía edificios. Así es de que cada congregación no pasaba, por decir así, de 20 personas, porque se reunían en casas. Entonces, en Roma hay varias congregaciones, pero eso no significa división, que es lo que muchas personas tienen en mente cuando hablan de división, sobre todo en estos países suramericanos, ¿no? Dicen, mira, aquí hay varias iglesias, entonces están divididas. Había varias congregaciones, pero hay una división grande entre dos grupos, los judíos y los gentiles.
O sea, hay iglesias que se están haciendo cada vez más judías, ¿no? Y hay iglesias que se están haciendo cada vez más gentiles, olvidando las raíces judías. ¿Por qué razón se da esta división? Principio, porque culturalmente los dos grupos son distintos. O sea, los judíos tienen una cultura y los griegos tienen otra cultura. En segundo lugar, porque hay un hecho histórico que habíamos visto la semana pasada, que es la expulsión de los judíos de Roma. Habíamos visto eso con respecto a Hechos, ¿no? Que cuando Pablo llega a Corinto, entonces allí se junta con un varón natural del Ponto que se llama Aquila y cuya esposa se llamaba Priscila, ¿no? Y que parece que tenía un rol muy prominente. O sea, una mujer de armas tomas, o sea, una mujer que mandaba en la pareja también. No se nos dice que tuvieran hijos, ¿no? Y se nos dice que hacían tiendas, ¿no? Bueno, entonces, pues resulta que esa parejita había salido de Roma, porque en el año 49, algunos dicen 50, así que no vamos a estar seguros de la fecha. Yo prefiero decir 49, pero no estoy 100% seguro, ¿sí? En el año 49, Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, se fueran. Entonces, la iglesia que antes estaba siendo dirigida por judíos y cuya cultura parecía judía, de repente se queda sin liderazgo, ¿no? Y se quedan dirigiendo la iglesia los griegos, los gentiles, pero en este caso le vamos a llamar griegos, ¿sí? Entonces, los griegos se quedan dirigiendo la iglesia. Claudio muere más adelante, en el 54 más o menos, 55. Muere Claudio, me van a contar aquí qué pasó. El emperador se tiene que morir, dice que lo asesinaron, pero igual, ¿qué importa, no? La cosa es que se muere. Y entonces cuando se muere, el edicto deja de tener peso. Y los judíos empiezan a regresar. Pero no es que se muere hoy y regresan mañana, sino es que la noticia, en ese tiempo, las noticias pasaban meses para que llegaran y mira que Claudio murió y ahora podemos regresar a Roma. Entonces, algunos nunca regresaron, pero otros regresaron, sí, tal vez aquí y Priscila, que creo que regresan esa parejita, ¿no? Vamos a ver eso más adelante, capítulo 16. Entonces, y entre ellos otros. Y cuando regresan, encuentran una iglesia completamente distinta. Pero recuerden que en este caso, la iglesia en Roma tiene muchas congregaciones chiquititas. No es una sola iglesia con un local donde reúnen todos, sino que son diferentes congregaciones chiquititas. Entonces los judíos hacen sus propias congregaciones y los gentiles hacen sus propias congregaciones y luego entonces estamos teniendo una división grande dentro de la iglesia y a Pablo esto le preocupa y les va a escribir una carta. ¿Ok? Ahora, Pablo podría tocar el asunto fácil, decir, miren, dejen de estarse dividiendo, o sea, no se dividan, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero Pablo, más que pastor, es un teólogo. Y eso significa que él va al corazón, a la raíz del asunto. Para ponerlo en otros términos, no sé si ustedes conocen el concepto del iceberg. Esto me sirve mucho cuando hablo de temas ministeriales, ¿sí? Un iceberg, como el que hundió el Titanic, si han visto la película, es un bloque de hielo que está flotando en el mar. Se saca una puntita de la superficie del agua, pero realmente el bloque grande está bajo la superficie del agua. Entonces, uno dice, ah, mira, es un cubito de hielo que está por allá, pero realmente es un gran bloque que le pegó al Titanic y lo hundió. Entonces, los problemas ministeriales generalmente son como eso. O sea, usted, eh, como, como, como los médicos también, o sea, los médicos miran síntomas. Entonces, señor doctor, yo tengo dolor de cabeza. Él me podría dar una aspirina o algo para el dolor de cabeza y ya estuvo, pero un médico generalmente se preocupa de saber dónde está el problema. O lo hacen, para decirlo así, los mecánicos que son buenos, ¿no? Digamos, una vez tenía mi carro, se me arruinó el carro,
Llega un electromecánico y me dice, oh, esto es sencillo, ¿no? Entonces, ubicó, ya, un fusible se le quemó. Listo, entonces ese es el problema, ¿sí? Un fusible. Fusibles son baratísimos. Entonces, le cambió el fusible, le puso un fusible bueno y listo. Entonces yo le digo, ah, listo, gracias, ¿verdad? ¿Cuánto le debo? Y me dice, espérese, espérese. Ya le, ya le cambié el fusible y funciona, pero ahora tengo que encontrar en el carro el cortocircuito que le quemó el fusible. ¿Ya? Entonces no es simplemente cámbiale el fusible, arránquelo y váyase, porque se le va a quemar más adelante. Hay un cortocircuito en el carro que le está quemando ese fusible. Entonces, ese es un mecánico bueno, porque uno chapucero me cambia el fusible y váyase, ¿no? Y al rato tengo que regresar porque otra vez se me dañó. Entonces, a veces en la iglesia, este es como un paréntesis, las personas vienen con problemas ministeriales. O sea, usted mira el problema y el problema se llama pecado, ¿sí? Entonces, lo que usted está mirando es la puntita del iceberg, esa cosita ahí, esa puntita. El hermano es dado a la bebida, bebe mucho. El hermano esto, el hermano lo otro. Cualquier pecado que sea son solamente los síntomas. Pero uno de los problemas que uno tiene cuando es predicador, cuando es ministro, es que uno le pone atención al síntoma y nunca le ocurre escarbar y ver qué es lo que está allá abajo produciendo ese síntoma. Porque si uno se enfoca en el síntoma, se va a volver a aparecer y aparecer y aparecer, y ahí es donde aparece, y es cierto este dicho que dice otra vez la burra al trigo. ¿Ya? O sea, ¿por qué el hermano siempre comete el mismo problema? Porque nosotros nunca vamos a lo profundo, al meollo del asunto. Entonces, Pablo dice, vamos a ir al meollo del asunto, vamos a ir a lo que toca, a lo que está debajo, ¿sí? Entonces, cuando él da su respuesta, que la carta a los romanos es su respuesta al problema que la iglesia en Roma está teniendo, en vez de ir directo al punto, él va a construir todo un argumento teológico sobre la verdad del evangelio para mostrar que en Cristo tanto el judaísmo como el gentilismo, los gentiles, todo eso es cuestión del pasado y al mismo tiempo no debemos de desconocer eh, nuestra realidad histórica. ¿Ya? Arranquemos ya con el texto, ¿sí? O sea, esto es una pequeña introducción. Muy bien, entonces ustedes vieron, y no voy a repasar mucho el cuestionario ahora, pues lo voy a hacer en clases posteriores, que en principio Romanos tiene una introducción bastante grande, del 1:1 al 7. Es un solo versículo, una sola oración en griego, es grandísima. Generalmente Pablo se presenta a sí mismo, yo soy Pablo, el apóstol Pablo, y escribo a la iglesia en tal. Pero en este caso hace una introducción bien, bien, bien grande. Y los detalles que incluye allí son importantes para el tema que estábamos tocando. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las eh, Santas Escrituras. Paremos ahí. Uno de los problemas que los griegos pueden tener, ¿sí?, en la iglesia es que se olviden de las raíces judías presentes en el Evangelio. O sea, nosotros obedecimos un Evangelio. Pero ese evangelio está íntimamente enraizado en el judaísmo. No somos judíos. O sea, hoy en día existe mucha fuerza en las iglesias evangélicas a ser judíos. Por ejemplo, en el Facebook me aparecen muchas noticias así como aprenda hebreo para que realmente conozca el significado de la escritura, porque lo han estado engañando. Y yo no soy de ese tipo, sí, a mí me gusta estudiar el griego y el hebreo, pero yo no soy de ese tipo. Yo pienso que con español usted, su Biblia y punto. O sea, usted puede llegar al camino correcto. No necesita eso. Podría profundizar y es bueno. Pero de allí, tal vez ustedes han visto, por ejemplo, esos programas donde, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Que Jesús no es el nombre de Jesús, sino que tiene que ser Yeshua HaMashiach. Que el Señor no se va a llamar Jehová, sino se va a llamar Yahweh. En fin, yo creo que todos ustedes han estado en contacto con esas situaciones. Mi opinión con respecto a todo eso es que todo eso es puro cuento, ¿sí? Eso es un
intento de judaizar actual, y que todo eso es no solamente innecesario, sino que es tonto. Esa es mi opinión y no estamos en ese caso, o sea, no es lo que estamos tocando acá. Pero una cosa que sí es cierta, y en eso ellos tienen razón, es que el cristianismo no nace de la nada, sino que está íntimamente enraizado en las escrituras y en la realidad del Antiguo Testamento. O sea, este evangelio, dice él allí, fue prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Una cosa que yo digo generalmente, o sea, hace un ratito, hermanos, perdón, en estos días que estoy fuera de casa, mis clases van a ser magistrales, yo pienso que casi solo yo hablo, ¿sí? Cuando regresemos a casa lo voy a hacer más interactivo porque ahí tengo la computadora y todas las cuestiones. Pero yo sí quiero que ustedes me interrumpan, ¿sí? Si tienen alguna pregunta. Dije una cosa bien rara hace un ratito y nadie me interrumpió. Les dije, la iglesia de Cristo del siglo XXI, la que estamos viviendo, no es exactamente igual que la iglesia primitiva. Y yo no sé si en la mente de ustedes pensaron, oye, ¿de qué está hablando este? O sea, ¿qué cosas son diferentes? Y aquí va una. La iglesia primitiva no tenía Nuevo Testamento, sino que su Biblia era el Antiguo Testamento. O sea, cuando se predicaba en las iglesias, cuando se hacía un culto, una predicación, una meditación, y se leían partes de la escritura, esa escritura era el Antiguo Testamento. No tenían ellos Nuevo Testamento. Para el año 57 no se ha escrito todavía Romanos, no se ha escrito Corintios, no estoy seguro de Corintios, Corintios del 54. Se ha escrito algo de Corintios, pero eso no lo tienen allá en la iglesia en Roma. Eh, no se han escrito las pastorales, no se ha escrito Hebreos, no se ha escrito Apocalipsis, no se ha escrito los Evangelios. O sea, ellos no tienen el Nuevo Testamento para esta época, sino lo que leen es el Antiguo Testamento. Uy, entonces, el Evangelio está íntimamente conectado con el Antiguo Testamento. Ese Evangelio fue predicado ahí. Y los gentiles no pueden ignorar esa realidad y pensar, nosotros inventamos el cristianismo, sino que el cristianismo está íntimamente enraizado en las escrituras del Antiguo Testamento. Sigo leyendo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, Jesús, voy a decirlo así, fue judío. Tal vez a los griegos no les gusta eso, porque reconocer eso es como decir, ¿sabes qué? No nos gusta la idea de que el cristianismo sea judío. De hecho, en el siglo segundo existió un gran maestro del Ponto, también que se llamó Marción, que negó todo el judaísmo presente ¿cómo se llama este? En el cristianismo. Jesús fue judío. Y como judío, él se dejó crecer la barba. O sea, Jesús era muy barbado, porque en la tradición judía no se cortaban la barba. Eh, Jesús guardaba el sábado, Jesús no comía carne de cerdo, Jesús tenía todas esas dietas, estaba circuncidado al octavo día. Entonces, fue netamente judío, ¿no? Y eso es lo que está presentando aquí, era del linaje de David, según la carne. O sea, a Israel se le prometió un Mesías y Jesús viene a ser ese Mesías prometido a Israel. Entonces, hay una conexión íntima entre el cristianismo, entre Jesús y eh, el judaísmo, que es lo que está presentando aquí. Dice versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí es donde ya nos brincamos a, mira, Jesús fue judío, sí, pero yo no debería de ser judío, porque Jesús, aparte de que fue judío, su judaísmo quedó limitado. Ah, no tengo por qué ser judío. Jesús fue del linaje de David, según la carne, pero fue declarado hijo de Dios no por el linaje de David, sino por la resurrección dentro de los muertos, según el Espíritu de Santidad. O sea, fue su resurrección la que lo hace a él ser declarado hijo de Dios. Entonces, el cristianismo es algo más que el judaísmo. En la carta a los Gálatas, Pablo lo presenta de esta manera.
Si tú, Pedro, y yo, siendo judíos, creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, porque sabíamos que en el judaísmo estábamos mal. Ya, hay una corriente teológica, ahorita me voy a brincar unos cuantos textos acá, pero hay una corriente teológica que se llama dispensacionalismo. En mi canal de Facebook voy a tocar algo de esto. También cuando regrese a mi casa, ¿no? Que ando de viaje. A tocar algo del dispensacionalismo. Y según la corriente dispensacionalista, los judíos son salvos solo por el hecho de ser judíos. El judío ya es salvo, ni siquiera hay que predicar. Esa corriente no es defendida por las escrituras y por el contrario, en las escrituras se ve como incorrecta, ¿no? Y vamos a ver en Romanos eso. Em, ¿Cómo así? O sea, solo por ser judío ya soy salvo. Pues sí, no, realmente el cristianismo va más allá del judaísmo. Jesús era del linaje de David según la carne, era el Mesías prometido para Israel, pero fue declarado hijo de Dios por su resurrección entre los muertos. Entonces aquí la resurrección viene a ser sumamente importante. Ahora, después del capítulo 1, versículo 8 al 15, lo que tenemos es algo muy común en las cartas antiguas. O sea, Pablo está siguiendo el bosquejo de una carta común y corriente, y esa parte se llama acción de gracias. O sea, es acción de gracias. Es como una oración que el apóstol está dirigiendo a Dios, donde él agradece, ¿no? Y eso es típico, sí, eso es típico de las epístolas antiguas, lo que estoy diciendo. Dentro de esa situación, quiero resaltar únicamente ya al final, el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Realmente en el texto griego no dice a griegos y a no griegos, sino que dice a griegos y a bárbaros. Resulta que los griegos, sí, los griegos, eran una gente muy arrogante. Nosotros los latinos somos gente humilde, de que no entendemos cómo eran ellos. Gente muy arrogante. Y ellos pensaban, ¿sí?, que solo los griegos eran inteligentes y que el resto del mundo no eran humanos. Así, de esa forma. Entonces, cuando uno hablaba griego, ¿sí?, ustedes saben que la gente que habla el español como su lengua materna, es el caso de ustedes, me imagino, y yo, se nos nota fácil por la forma en que hablamos. Cuando un extranjero habla español, se le nota un acento medio raro. Cuando los gringos hablan español, se nota que gringo, pues. Ya, no importa de dónde sea, se le nota. No habla perfecto. Entonces, cuando uno hablaba griego, ellos notaban si uno era nativo, es decir, si hablaba un griego puro. Y si uno no hablaba griego puro, entonces usaba mucho la R y la B. Así como nuestra R, los gringos no la pueden pronunciar, sino dicen R, ¿no? Eso no pueden pronunciar la R. Entonces, igual, usaba mucho la B y la R. Entonces, para burlarse de ellos, los griegos les empezaron a llamar bárbaros. O sea, no podés ni pronunciar el idioma. Era una manera de bajarse. Entonces, Pablo dice, mira, cuando yo predico a griegos, o sea, soy deudor a griegos, pero también soy deudor a esta gente humilde, a bárbaros, a griegos y a bárbaros. Y luego dice a sabios y a necios, porque los griegos, una vez más, se creían a sí mismos sabios. O sea, nosotros somos los sabios y toda la gente es necia. Realmente el término griego que se utiliza para no sabios no es no sabio, sino es para decir sin sesos, sin cabeza, ¿no? Entonces soy deudor a sabios y a la gente que no tiene cerebro. O sea, como esa idea, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, yo le voy a predicar a todo el mundo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pasamos al 16. Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el énfasis aquí, hermano, o sea, a veces cuando nosotros vemos un pasaje, nos concentramos en aquellas cosas que a nosotros nos interesan, pero realmente tenemos que ponerle atención a lo que, podríamos decir, el énfasis, ¿sí? A ver si me explico. Todos los comentaristas enfatizan que Pablo está diciendo que la salvación es por fe. ¿Por qué enfatizan eso? Enfatizan eso porque en el movimiento de la Reforma Protestante de Martín Lutero, el catolicismo de aquella época estaba enseñando una salvación por obras. Y Lutero se opone y utiliza Romanos para esa oposición. Y en Romanos me dice a mí que la salvación es por fe. ¿Ya? Entonces Lutero enfatiza la fe y a partir de Lutero todas las iglesias de corte protestante, es decir, todas las que no son católicas, van a enfatizar que la justificación es por fe. Pero realmente, esta es mi opinión, Pablo no está enfatizando la salvación por fe. O sea, sí lo dice y ahí está puesto, pero ese no es el énfasis del texto, sino el énfasis que él está presentando está en la palabra todo aquel que cree, que esa caería bien dentro del contexto. Déjenme explicarle por qué. Ah, primero con los judíos. El judío creía en aquella época que Dios era un Dios de judíos y que Dios venía para salvar a los judíos y a nadie más. O sea, Dios no iba a entregar su salvación a otro pueblo que no fuera los judíos. Si ustedes leen con cuidado Hechos 10, se van a dar cuenta que primero, Pedro no quiere ir a predicar a Cornelio porque cree que no es digno. Y que cuando a Cornelio recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas, entonces Pedro se sorprende y dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, significa que antes de ese episodio, Pedro no le va a predicar a un gentil, porque cree que el Evangelio no es para gentiles. Los gentiles no pueden creer. Y cuando él regresa a Jerusalén, los hermanos de Jerusalén le recriminan, ¿qué hiciste? O sea, ¿cómo fuiste, entraste bajo el techo de un gentil y comiste con él? O sea, ¿cómo hiciste eso? Y al final de la historia dice que ellos se maravillaron y dijeron, con que también a los gentiles Dios les da esto. O sea, entonces quiero que vean que para el judío normal, si el evangelio es poder de Dios para salvación, es para él, para nadie más. Ya, entonces nosotros no tenemos ese contexto, nosotros tenemos otro contexto, como le estaba explicando. En el contexto original, entonces, el énfasis va en la palabra todo aquel que cree. ¿Ok? Ahora, el griego, él está con el judío. El griego se cree la gran cosa, por decirlo. Somos los mejores. Pero Pablo aquí los pone en su lugar. Que le dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y luego viene y dice a decir al judío, primeramente. Después, al griego. O sea, agarra tu lugar. O sea, la salvación fue para el judío en primer lugar, pero también para ti. Entonces, no te creas mucho. O sea, ubícate. No sé si me estoy planteando. Entonces, el énfasis viene en la segunda parte. O sea, la salvación por fe, los romanos no se la van a discutir. Ese sí es un problema en Gálatas. O sea, en Gálatas eso sí es algo que Pablo está estableciendo. Pero aquí, en Romanos, él no está defendiendo eso. Eso lo cree, él lo cree en los romanos. El punto enfático es que es para todo aquel que cree, a todos, no solo para los judíos, es para los griegos, pero es para el judío en primer lugar. Ahora, volviendo a mi punto del dispensacionalismo que les comentaba, en el dispensacionalismo, y que esto es una enseñanza muy típica en las iglesias evangélicas, es que el judío es salvo solo porque es judío. Si es judío, ya es salvo. Y este es el gran problema que hoy en día se tiene, por ejemplo, con el Estado de Israel,
porque el Estado de Israel actual, no voy a echarle más leña al fuego, pero es tremendamente hostil, ¿no? O sea, ustedes saben que están cerrados en unas guerras y yo no voy a discutir si su guerra es justificable o no es justificable. O sea, ya, eso es una cuestión política. Pero está peleando con Palestina y ahora con el Líbano y con Irán y con no sé quién más, ¿no? Entonces está en una guerra. Pero dentro del mundo religioso creen que todo lo que hace Israel está bien porque es el pueblo de Dios. Entonces, que nadie lo puede juzgar por lo que haga, sea correcto o incorrecto, y yo no soy de ese criterio. O sea, el israelita, el judío, lo voy a decir de esta forma en mi tesis, no puede ser salvo sino a través de Cristo. Es la única forma. Entonces es lo que Pablo establece ahí, que el evangelio es poder de Dios para el judío. El judío no puede ser salvo sin el evangelio. Entonces el evangelio es poder de Dios para el judío, primeramente. Después, al griego. Sigue diciendo, porque en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el problema de la fe? ¿Cuál es el detalle de la fe? ¿Por qué Dios decidió eso? Porque es una decisión de Dios. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración teológica. Eh, la fe no salva, no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. O sea, quien salva es Dios. Quien salva es Jesucristo. Su obra en la cruz y el poder de su resurrección. Eso es lo que salva. Pero Jesucristo, Dios, decidió que esa salvación se llevara a cabo por medio de la fe. Entonces, la fe en sí misma no tiene ningún poder, sino que el poder está en Dios que decidió que fuera a través de la fe. Ya, este sería un tema muy grande, pero las personas piensan, mira, la fe tiene un poder intrínseco. Y digo, bueno, hay un poder, en cierto sentido, en ser positivo y creer, pero la fe no tiene esa capacidad en sí misma, sino es Dios que eligió ese camino. Entonces, ¿por qué Dios eligió la fe como el mecanismo a través del cual iba a salvar a la humanidad? ¿Por qué elige la fe y no otra cosa? ¿Por qué no eligió otra cosa? ¿Por qué elige la fe? Entonces, una de las razones es que la fe le quita ¿cómo se llama este? El, eh, la fe reduce al mínimo, a decirlo de esta forma, la acción humana. Ya, la fe reduce al mínimo la acción humana. Y el problema de la acción humana a la hora de ejercer la salvación es el tema de gratitud. O sea, si yo obro mi salvación, entonces no le agradezco a Dios esa salvación. Pero si yo no la obro, entonces me parece una acción de gratitud. A ver, vamos a barajar un poquito más. Resulta que cuando uno dice, mira, yo me gané mi salvación, entonces uno no está agradecido con Dios por esa salvación. Pero si uno dice, Dios obró mi salvación, entonces yo tengo una actitud distinta hacia Dios y tengo gratitud. Si usted me hace un favor, yo se lo agradezco. Y si usted no tenía por qué hacer ese favor, yo se lo agradezco mucho más. Pero si en cambio no es un favor, sino que yo le estoy pagando, entonces yo exijo. Ya, vamos a suponer que yo estoy convaleciente en mi casa. Y viene alguno de ustedes con mucho cariño, mucho amor, hermano, vine aquí y quiero vaciarle su casita, ¿no? Barrérsela y trapeársela porque usted está mal. Usted me puede dejar mi casa mal trapeada y yo voy a estar agradecido. Gracias, porque usted no tenía que hacerlo, pero vino. Y claro, no me la dejó al 100%, pero igual, gracias. Pero si yo le estoy pagando,
Entonces le voy a exigir y le voy a decir, ¿sabe qué? Aquí le quedó mal trapeado y bueno, ¿sabe qué? Ya no venga. Voy a llegar a ese punto, ¿no? Porque le estoy pagando. Esta es la razón por la cual somos muy buenos novios y malos esposos. Porque cuando somos novios, todo es gracia. Entonces vamos, invitamos a la novia y resulta que me recibe en su casa y me da tacita de café. Ah, muchas gracias, ¿no? Yo no paso el agradecimiento y porque me muero, porque gracias, porque no tenía por qué darme absolutamente nada. Me puede mandar a volar, entonces se mira como un acto de gratitud. Pero cuando es la esposa, oye, ¿qué te pasa? Cumple con tu trabajo. Entonces ya no lo miro como gracias, sino como obligación. Este es el punto con Dios. Cuando usted le ora al Señor, usted tiene gratitud en su corazón, quiere decir que usted ha entendido el punto de la fe y la gracia de Dios. Pero si usted no tiene gratitud, sino dice, pues Dios tiene que salvarme, o sea, le toca. Entonces usted piensa que usted está obrando su salvación. Y es ahí el punto de la confrontación. Bueno, entonces la salvación se tiene que dar por fe, dice el apóstol Pablo. Antes de llegar a ese punto, él va a explicar dos cositas aquí. ¿De qué se creen los griegos? Ellos se creen mucho. ¿Cuál qué es lo que a ellos los enorgullece? Lo que ellos dicen, me siento orgulloso de su inteligencia, su sabiduría. Porque ellos dicen, nosotros somos los sabios, ¿sí? Nosotros somos los sabios, somos los astutos. De hecho, ese es un grave problema. Yo tengo ese problema, ¿sí? Eh, Personalmente, no sé qué opina la gente, ¿no? Pero personalmente yo me creo muy listo, muy inteligente, muy sabio, ¿no? Y a veces me tengo que desinflar solito. O sea, entonces, como el sapito, ustedes saben que el sapito, la metáfora que da el sapito, que cada vez que lo alababan se inflaba más hasta que explotó, ¿no? Entonces yo antes de explotarme me pego con un alfiler. O sea, ubícate en tu lugar, ¿no? Entonces, porque uno me cree muy sabio, muy bueno en lo que hace. Y eso es un problema, sí. Entonces, ¿de qué se creen los griegos? Pues de su sabiduría. Es lo que Pablo hace en el capítulo 1 de Romanos, es bajarle a esos griegos. A ver, pintémosla de esta forma. Dice, porque la ira de Dios, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo que está pintando aquí es lo siguiente. Si tú miras la creación, si tú miras la creación, tienes que llegar a la conclusión de que hay un Dios. Causa, efecto. O sea, eso está fácil. Tan fácil como en la novela escrita de Robinson Crusoe. Ustedes han escuchado eso, o han visto la película, ¿no? Que Robinson Crusoe es un tipo que va en un barquito y naufraga y llega a una isla. No sale a la playa, sale caminando. Y cuando él sale caminando de la playa, o sea, ahí, mira que hay unas huellas humanas en la playa, unas huellitas humanas. Y cuando mira las huellas, entonces él llega a la conclusión. Sí, aquí hay habitantes, o sea, aquí tiene que haber un humano, porque si miro las huellas en la playa, las pisadas del hombre, pues, tuvo que haber habido un hombre acá, ¿no? Entonces se pone a buscar a ese hombre y lo encuentra en día viernes, pues le llama viernes, que no sabe cómo se llama, ¿no? Bien, entonces, si él llega a esa conclusión, si él llega a esa conclusión, pues usted abre la puerta de su casa y mira que todo está patas arriba, dice, me robaron. Pero es que usted miró al ladrón. Yo no miré al ladrón, yo no sé quién me robó, ni sé cómo me sacaron las cosas. Pero cuando ya miro que me faltan, llego a la conclusión, me robaron. Ok, entonces, si usted mira la creación, dice Pablo, debió haber concluido, si fuera una persona normalmente inteligente, que había un Dios que hizo esa creación. Y una vez que usted llega a la conclusión de que hay un Dios que hizo esa creación,
debe darle gracias. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, mejor dicho, habiendo podido llegar a esa conclusión, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí viene el punto principal. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, dice, vamos a juzgar la cultura griega, vamos a juzgar a los griegos. ¿De veras son inteligentes? ¿De veras son sabios? Y él va a llegar a la conclusión, no, no lo son. Porque, mire, los griegos son una cultura tan fascinante. A mí me encanta la cultura en ciertos aspectos. Ellos llegaron a la conclusión, los griegos, no sé cómo le hicieron, llegaron a la conclusión que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, lo cual es cierto. Hoy en día los astrónomos dicen que eso es verdad, que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Y los griegos hace 2500 años ya lo sabían. Entonces uno dice, ¿cómo lo sabían? Pues lo calcularon, hicieron un cálculo. Aristóteles ya sabía que la Tierra era esférica, usted lo sabía. Eso de que ellos creían que la Tierra era plana es cuento, ¿eh? Aristóteles dice que la Tierra es esférica. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Pues fácil. O sea, sí tiene sus argumentos, pero igual no me voy a meter al asunto, que no quiero enseñar filosofía. O sea, llegaban a conclusiones que uno se queda con la boca abierta y uno dice, esa es una tremenda cultura. O sea, muy sabios, profesando ser sabios. Pero luego Pablo dice, sí, son sabios para eso, mira, pero en lo que verdaderamente importaba, ahí sí, miraron las cosas hechas, tuvieron que llegar a la conclusión de que había un Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Cuidado con la vanidad, ¿sí? Estoy leyendo, de hecho es lo que dice el 21, ¿no? Se envanecieron. Estoy leyendo un libro muy antiguo que se llama, es un libro chino, es de Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra. Entonces, en el arte de la guerra, dice Sun Tzu, si tu enemigo es arrogante, enorgullécelo. ¿Cómo así? Es que se va a volver vanidoso y no va a pensar con claridad. Entonces, es muy interesante el consejo que él da, porque aquí dice, mira, se envanecieron en sus razonamientos y al envanecerse en sus razonamientos, en ese corazón fue entenebrecido, y cuando profesaron ser sabios, al contrario, o sea, al decir que eran sabios, se hicieron necios, y ¿dónde mostraron su necedad? Cuando cambiaron la gloria de Dios por las imágenes. Sí, 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 me presento en esta situación. O sea, tú eres inteligente, sí. ¿Crees que Dios, que hizo el universo, todo cuanto hay, puede ser reducido a un pedazo de piedra? O sea, ¿cómo se te ocurre? El libro de sabiduría, un libro que está en la Biblia católica, no en la nuestra, sino en la católica, dice, se burla de un hombre que de un pedazo de madera hizo una escultura y la puso en la pared y la clavó para que no se mueva y luego le dice, tú eres mi Dios. Es como si te ocurre, pues si ese pedazo de madera tú lo agarraste, tú esculpiste, tú lo pusiste ahí y luego le dices, tú eres mi Dios. Y el libro de sabiduría sigue diciendo, y le pide bendición para los viajes al que no puede caminar ni moverse de allí. ¿Ya? Le pide inteligencia al que no tiene ni una neurona. O sea, entonces, ¿cómo te ocurre semejante cosa? Aparte de eso, los griegos cometieron el siguiente pecado. Sus imágenes tenían forma de animales. O sea, eso es lo que él presenta en el versículo eh, 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, si Dios es incorruptible, ¿por qué le pongo yo la imagen de un humano? ¿O por qué le pongo yo la imagen de un cuadrúpedo o de un reptil?
O sea, ¿cómo te ocurre que Dios va a ser de esa forma? Yo no sé cómo se sienten ustedes. Voy a contar una anécdota, ¿sí? Era que una vez, cuando yo era estudiante de Baxter, en una revista de La Voz Eterna, salió una presentación de los maestros de Baxter. Eran profesores de esa época, ¿no? Y tenía una foto y la biografía de cada uno de ellos, así chiquitito. Pues un estudiante de Baxter, no sé quién, agarró esa revista y le pintó bigotes a todos los profesores. Una cosa, una tontera que uno hace, ¿no? Le pintó bigotes a todos los profesores. Y por esa nos pegaron una castigada que para qué les cuento. Castigados todos. Digo, ¿por qué? A encontrar al culpable, ¿no? Y yo no fui, ¿no? Pero es una travesura de muchacho, ¿no? Sin embargo, a los profesores del Baxter no les pareció ninguna gracia. Vamos a suponer que voy para Nicaragua. Muchos de ustedes son de Nicaragua, algunos son de Guatemala, pero muchos de ustedes son de Nicaragua. Y que yo voy para Nicaragua ahorita en septiembre. Entonces vamos a suponer que por esas cosas de la vida, yo voy a parar a su casa. Y miro que usted tiene una foto mía ahí pegada en la pared y me ha pintado bigotes. No creo que eso me guste mucho. Yo creo que voy a salir enojado y voy a decir, la próxima clase a esta hermana le pongo cero, para que vea, para que aprenda. Ok, entonces yo quiero que noten que Pablo está usando este argumento. ¿Cómo se siente Dios cuando yo hago una imagen de Él y la hago en forma de buey, de cuadrúpedo, de reptil, o ni siquiera de humano? Porque lo que estoy haciendo es que mire, hoy en día las muchachas, sobre todo las mujeres, hacen esto, los hombres no. Se toman una foto y le ponen una de filtros para subirlo al Facebook, ¿no? Entonces en el Facebook son tan lindas, cuando las conocen, o sea, entonces la del Facebook, sin esta es, ¿no? Entonces le ponen filtros. Entonces esos filtros le ayudan a su belleza, le quitan las canas, quitan las arrugas, quitan todo, ¿no? Mira, linda. Pero Dios es belleza infinita. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para captar su belleza? Entonces, cualquier imagen rebaja la gloria de Dios. O sea, Dios debe permanecer sin imagen porque cualquier imagen rebajaría su gloria. O sea, ¿cómo le ocurre, no? Y cómo le ocurre hacerla en forma de cuadrúpedo. Entonces, cuando Dios se ve ofendido por cómo la persona lo trata, entonces él dice, ¿sabes qué? Te voy a devolver el favor. ¿Cómo así? Tú me deshonraste, yo te deshonro a ti. De hecho, este es un principio muy claro en el Antiguo Testamento. Eso se lo dijo el Señor a Elí, ¿no? Yo dije que tu casa iba a estar delante de mí, pero- y que tus hijos, tu descendencia, iban a ser mis sacerdotes, pero jamás tal suceda. Y luego le dice un principio teológico. Le dice, yo honro a los que me honran y los que me causan vergüenza sean tenidos en poco. Ahí la Reina Valera traduce los que me deshonran, creo. Pero en el hebreo es botzé, los que me causan vergüenza. Entonces, pero vamos al punto. Si uno honra a Dios, entonces Dios lo honra a uno. Si yo le causo vergüenza a Dios, o lo avergüenzo, o lo deshonro, entonces Dios dice, pues yo te voy a deshonrar también. Me deshonras, te deshonro. Me honras, yo te honro. Si me captan en este principio. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Todo el capítulo 1 me va a hablar a mí del concepto de homosexualismo, ¿sí? Todo eso me va a hablar de mí. Entonces, ¿cómo así? A ver, si la barajamos, ¿no? ¿Cómo así? Resulta que Dios dice, o con que tú me deshonraste, entonces yo te voy a deshonrar a ti. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, vamos a ponerlo en el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aquí presenta el apóstol como, o sea, el homosexualismo no lo está presentando como, mira, este es el máximo de los pecados, ¿no? Sino que lo está presentando como, ustedes no me honraron, y yo tampoco los voy a honrar a ustedes. Por el contrario, se van a deshonrar entre sí mismos y van a hacer todo aquello que, o sea, eh, estoy en Nueva York la semana pasada. Sí, sí, la clase la vi desde Nueva York, ¿no? Entonces los hermanos allá me dijeron, hey, vamos a pasear, ¿no? Vamos a mostrarle la ciudad a usted, ¿no? Y salimos el domingo después del culto, vamos al culto y salimos, fuimos al centro de Nueva York, la isla de Manhattan. Pero se nos escapó el detallito que era el último día del mes de junio, que es el orgullo gay, ¿no? Entonces, estábamos ahí en medio de todo eso, ¿no? Y nos metimos al metro. Entonces, vi unas cosas terribles, ¿no? Pero aquí va una. Entonces viene un tipo ahí como de unos 70, un montón de pelo en todo el cuerpo, ¿no? Y vestido con un calzoncito, una tanguita, así desnudo, entró y con florecitas por acá y se sentó ahí a la par de nosotros y cruzó la pierna y nos quedaba mirando a todos, ¿no? Y yo iba ahí con puro guatemalteco y somos más homofóbicos, o sea, ya te movimos para otro lado, ¿no? Y empezamos a reírnos de esa situación, ¿no? De verla así. Entonces, y tenía unos taconones tremendos, ¿no? Entonces yo en mi vida me voy a vestir así, o sea, desde mi perspectiva mental, ¿no? Si usted me dijera, mire, hermano, no, se le rompieron los zapatos, sí, pero ahí están los tacones de mi esposa, póngaselos y vamos. No, yo no me pongo los tacones de su esposa. En principio no sé ni cómo ella camina con eso. O sea, no sé cómo camina, cómo, digamos, se atreve a usar eso, ¿no? Y segundo, no, pues, ¿cuándo yo me vestiría así? Y no solo eso, sino que era el mes del orgullo gay, ¿no? Entonces, ese es el punto que está haciendo Pablo aquí. O sea, no solamente te vistes así, te actúas así, sino que te sientes orgulloso. O sea, aquí hay algo raro. Pablo dice, este es el punto, ¿no? ¿Cómo es posible que pienses que eso está bien? Cuando uno evalúa los desvaríos sexuales, a meter a esto para terminar, se fija uno que hay tanta perversión, ¿no? Pues, cuestión como, pongamos el caso de lo que se llama bestialismo, que aparece prohibido en la Biblia, entonces es más viejo que la mañana de pedir fiado. ¿Cómo es eso? No, porque hay una muchacha bien linda que me hace ojitos, pero yo prefiero una vaca, me parece más atractiva una vaca, o me parece más atractiva una cabra. Eso está prohibido en muchas legislaciones y se da. Sí, pero ¿qué tienes en la cabeza? Sería la pregunta. ¿Qué tienes en la cabeza? Y podría hablar de un montón de desviaciones de ese tipo, ¿no? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? Eh, pues no sé, algo me pasó, ¿no? Sí, que no honraste a Dios y por lo tanto Dios tampoco te honra a ti. Porque si tú honraras a Dios, Dios te honraría a ti y haría que tomes las decisiones más correctas. Pero resulta que no las tomas. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está haciendo con todo esto? Porque voy al centro. Él está peleando mucho con el homosexualismo. No, no es ese su punto. No es ese su punto. Su punto es que ustedes, los griegos, dicen que son muy inteligentes. Pero realmente, cuando evaluamos su cultura, nos damos cuenta que
andan mal. ¿Dónde está esa gran sabiduría de la que están hablando? Al contrario, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuidado con profesar ser sabio, porque por ahí empieza el problema. Para futuras clases, recordemos muy bien esta palabrita, envanecerse. Cuidado con envanecerse. Envanecerse es creer, yo las puedo todas. Y yo soy muy inteligente. Eh, yo controlo esta situación. El versículo 21, se envanecieron en sus corazones. Y al envanecerse en sus corazones, su necio corazón fue entenebrecido. Lo mejor es ser uno humilde. Cuando usted es humilde, usted pide consejo. Es algo que yo hago, sobre todo cuando desconozco el tema. No conozco este tema. ¿Qué opina usted? Oye, ¿por qué usted pide opinión? La Biblia dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Yo no sé del tema. ¿Cuál es el problema con que yo no sepa del tema? Entonces, no sé del tema, por lo tanto, pregunto. Pero si me envanezco, eso entenebrece mi corazón. Y cuando yo deshonro a Dios en mi vida, pues Dios me deshonra. Entonces, ¿dónde está la gran sabiduría de los griegos? ¿Dónde está? De eso que ustedes están afanando tanto, de que somos sumamente sabios. ¿Dónde está? Dice Pablo. Porque yo lo que miro en la cultura griega, o sea, él no se asombra de que los griegos sabían que el sol estaba 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, sino dice, mira, lo que yo estoy viendo aquí enfrente de mi vista es que ustedes deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es que ustedes, en vez de haber reconocido a Dios, darle gracias por lo que Él es y tratarlo, adorarlo como a Dios, por el contrario, se hicieron imágenes de Él y rebajaron su gloria. Ahora entiendo por qué Dios también rebajó la gloria de ustedes y los corrompió. O sea, en sí mismos, que es el último versículo, recibiendo en sí mismos que leíamos el pago debido a su extravío. Versículo 28, ¿no? Dice, no, el 27. Dice, y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos para Pablo, pero ellos se sentían muy orgullosos, ¿no? Hombres con hombres, y recibiendo, dice, en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermana Reina, ¿hace una pregunta? No me deja. Ah, ya, ya, perdón. Hermano, una pregunta. Entonces, ¿podría creerse también que lo que le sucedió a los griegos le pudo haber pasado a Sodoma y Gomorra? Que Sodoma y Gomorra se corrompió a lo máximo. O sea, se Sí. permitió todo lo que sucedió también igual allí. Hay una diferencia, quiero especificar, hay una diferencia, ¿sí? Es que estos temas no se pueden manejar tan fácilmente, menos hoy que hay tanto problema político, ¿no? Pero hay una diferencia. Los griegos se extraviaron y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, eh, ellos mismos, por decirlo así, se extraviaron y Dios los entregó a esa mente reprobada y en sí mismos recibieron su castigo. En Sodoma, uno resalta mucho la cuestión del homosexualismo, pero ahí hay otros aspectos que van incluidos. Lo voy a poner en este término. Hoy en día usted puede tener a la par de su casa una pareja homosexual, porque eso es típico. Oye, de hecho, ayer aquí iba yo en un taxi, estoy en Medellín y ahí miré a dos chavos que estaban dando una besuqueada en la calle, ¿no? Entonces ahí estaban besándose esos dos. Bueno, cosas que uno no está acostumbrado, ¿cierto? Pero estoy seguro de que si de repente ahí me han asaltado y yo les digo, hey, espérenme, déjense estar con tanta cosa, ¿no? Fíjate que necesito para el taxi porque me asaltaron. A lo mejor ellos tienen el corazón y me dan a mí para el taxi. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que me diga, ah, sí, 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 claro, mira, te doy para el taxi, ¿no? Y te preocupan por mí.
O sea, eso es bien, eso es improbable. En Sodoma no. Es que no solo era que ellos eran homosexuales, eso no era el punto, sino que ellos querían asesinar, violar y asesinar a los ángeles que habían llegado. O sea, sí me explico, o sea, no era cuestión de que ellos tuvieran su fiestita cada quien en su casa, sino era cuestión de que se juntaron en la casa de Lot y le dijeron, saca a esos extranjeros porque nosotros los queremos conocer, punto. Entonces, vamos a un índice de maldad mucho, o sea, ese es un índice distinto. Y de hecho, lo que Dios recrimina cuando habla con Abraham, le dice, el clamor contra estas ciudades ha subido hasta mí. O sea, es decir, nadie pasaba por Sodoma porque era un lugar muy peligroso. Cuestión que no es exactamente Nueva York, por ejemplo. O sea, ahí estaban todos celebrando, pues, pero yo no pensé, uy, aquí corro peligro. O sea, me tengo que refugiar porque corro peligro. No, no, no. O sea, ellos están en su rollo, yo estoy en el mío. O sea, se montan en el tren. Y de hecho, nosotros no estábamos ahí riendo y el muchacho solo se nos quedaba mirando una pachada al ojito. Entonces, me explico, lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Pero en Sodoma no era así. O sea, si eso hubiera sido Sodoma, que dicen, Nueva York es Sodoma y Gomorra, no, 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 espérate. Si hubiera sido Sodoma, nosotros hubiéramos corrido peligro. O sea, y eso no hubiéramos salido vivos de ese lugar. Pero no nos enterábamos de qué pasaba. Cuando nos enteramos qué pasa aquí, entonces digo, pues entonces vamos por un café, mejor vámonos para el otro lado de la ciudad, porque no queremos estar en esta situación. Pero como le digo, hay una diferencia entre estos dos puntos. Por eso es que Sodoma fue destruida y por el contrario, al mundo griego se le predicó el evangelio. Hay una diferencia. Bien, terminamos por hoy. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pásenla bien. Mañana les subo el cuestionario, ¿sí?